Hola, soy Sandra Rosero, estudiante de la Universidad CESMA, estudiante de Derecho. Hoy, junto con mis compañeros de equipo, vamos a hablarles sobre el proyecto pedagógico sociojurídico que desarrollaremos, cuyo tema se titula Programas de Emprendimiento para la Población Víctima de Desplazamiento en el municipio de San Juan de Pasto. Para llegar a este tema de emprendimiento discutimos sobre una necesidad que se planteó por parte de un integrante que se encuentra en condición de desplazamiento, el cual nos manifestó que la falta de información genera una relación de dependencia con el gobierno por parte de los desplazados, donde solo se está a la espera de las ayudas y no se explotaba al máximo los programas de emprendimiento para poder generar sus recursos propios. Es así pues como se inició como tal la investigación, donde la pregunta giraba alrededor de cuántos programas de emprendimiento existían como tal en la población víctima de desplazamiento en San Juan de Pasto. Luego de ello se hizo una entrevista a una persona desplazada pues para poder determinar y armar paso a paso como tal esta ruta de emprendimiento. Enfoque político. El estudio realizado a la población en condición de desplazamiento refleja una política pública debilitada por las instituciones colombianas y una limitada oferta de servicios estatales y coordinación de las mismas para la población desplazada. Debido a ello, el Estado colombiano, con el propósito de salvaguardar derechos fundamentales de esta población, creó una unidad de atención y reparación a las víctimas con funciones específicas de recaudación y administración de fondos, creación de programas como Unidos Podemos Reparar a las Víctimas, el Fondo para la Reparación de Víctimas y Construyendo mi Futuro. Además cuenta con ayuda de otras dependencias, como el Departamento de la Prosperidad Social, el SENA, Bancoldex, que buscan favorecer a nivel social y económico a los desplazados. Pues un sistema político o un enfoque político ideal pues sería aquel donde las autoridades nacionales y locales trabajen conjuntamente de forma complementaria y se refuercen mutuamente, pero la falta de una aplicación coherente de estas políticas afecta a los desplazados internos para ejercer efectivamente sus derechos, como también la falta de voluntad política del gobierno nacional y las entidades territoriales. Es una de las principales barreras para la adaptación o para la adopción de una política pública especial de atención para la población desplazada. Gracias. Enfoque económico. En Colombia, la industria creativa y pymes equivalen al 3.3% del Producto Interno Bruto Nacional, generando un impacto directo del 5.8% en el empleo. En San Juan de Pasto, por ser una ciudad donde se encuentra una gran cantidad de desplazados, se han implementado proyectos de emprendimiento para beneficiar la economía de estas personas y por ende el desarrollo económico de la ciudad. La inversión que hace el gobierno en este tipo de proyectos de emprendimiento equivale a 65 millones de pesos cada uno, de acuerdo a información obtenida en entrevista al señor Eduardo Martínez, quien manifiesta que los beneficiados fueron alrededor de 50 personas en la primera etapa de ejecución de estos proyectos. Haciendo la proyección y calculando la inversión que realiza el gobierno, esta asciende a 3.250 millones de pesos. Gracias a esta inversión se logra la generación de un promedio de 400 empleos formales, beneficiando tanto a desplazados como a la comunidad en general. Esto repercute en el desarrollo económico de la ciudad. Un aspecto fundamental es que los desplazados ya no sean considerados una carga para la sociedad, ni mucho menos para el gobierno, rompiendo el paradigma de que todo lo que ellos necesitan debe ser regalado. Con este tipo de proyectos de emprendimiento se consigue que las personas víctimas del conflicto armado sean personas autosuficientes y productivas. La guerra reciente de Colombia, denominada por cientistas sociales como la violencia, tiene como detonante el asesinato del liberal Jorge Eliezer Gaitán en 1948, lo que dio como resultado la espontánea insurrección de las masas en la capital y que siguió e inició la era de la guerra civil y matanzas. Ocasionó asimismo la irrupción de los sectores populares en la arena política y el soporte de amplios movimientos sociales. Esto unido a ciclos de violencias en la que ha estado presente la lucha por la tierra, la intolerancia con el Estado y los gobiernos de turno mejoraron los conflictos, afianzó la resistencia profundizándose
las contradicciones sociales, como muestra la expulsión de los grupos familiares enteros de las comarcas, los cuales fueron despojados de sus tierras, convirtiéndose en zonas de colonización espontánea, engrosando el ejército de desempleados y desempleadas en los rincones de las ciudades o las filas de la guerrilla. Las personas se han visto obligadas a desplazarse de sus hogares, enfrentando el desmembramiento familiar de su identidad, la pérdida de la tierra, los lazos sociales, separación de su trabajo, cultura y entorno. De esta manera y con el propósito de determinar si efectivamente estos programas desarrollados por el gobierno cumplen con el propósito por el cual fueron creados, se realizó una entrevista a una persona desplazada que fue beneficiada con uno de estos programas y actualmente tiene su propio negocio, con el cual obtiene ingresos que le permitieron formar una estabilidad y nuevos lazos sociales. Es así que como resultado de la investigación realizada, se puede afirmar que efectivamente estos programas generan un impacto social y beneficio para la cultura afectada, todo esto con el propósito de crear igualdad e inclusión social, fomentándolo a través del emprendimiento. Buenas tardes, mi nombre es Joana Sánchez, soy estudiante del programa de Derecho de la Universidad CESMA. El día de hoy les voy a explicar el enfoque jurídico de nuestro proyecto. El Estado colombiano ha respondido a la emergencia humanitaria que representa el desplazamiento con una serie de promulgaciones de leyes, decretos y disposiciones. Entre ellas encontramos la Ley 387 de 1997, que define la política para la población desplazada, las obligaciones del Estado y las entidades territoriales en cada una de las etapas, que son 3. La primera es la etapa de prevención, donde las autoridades deben velar para que los hechos que constituyen o puedan llegar a constituirse como desplazamiento sean prevenidos. Lastimosamente, el grado de violencia que tiene Colombia no ha permitido que esta etapa llegue a buen término. La segunda etapa es de atención humanitaria de emergencia. Tanto los comités como las instituciones centrales del Estado deben brindar a la población desplazada los alimentos y alojamiento y servicios médicos que estos necesiten en un tiempo prorrogable de 3 meses. En esta etapa es muy importante que ustedes sepan que muchos de los dineros que se adjudican para este tipo de programas no llegan, y por tal motivo los diferentes desplazados tienen que ubicarse en las casas de los vecinos, amigos o en otro tipo de sitios, porque los alojamientos no son suficientes para toda la población. La última de las etapas, la estabilización socioeconómica, debe garantizar a que la población desplazada sea capaz de velar por su sostenimiento propio, ya sea en el municipio de origen o en cualquier otro municipio. Después nos encontramos con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Ley 1448 de 2011, a través de la cual se dictan medidas de atención asistencial, reparación integral a las víctimas. Esto quiere decir que a ellos se les va a restituir el predio que ellos perdieron con anterioridad. Debido a esta nueva ley, muchos habitantes de territorios muy lejanos hicieron todo el papeleo para que se les restituyera sus tierras, pero cuando volvieron la violencia aún seguía, por lo cual ellos decidieron salir de sus predios y aún no han vuelto. Por último, dada la relevancia de la presente ley para nuestra investigación, tenemos la Ley 1014 de 2016. Esta ley inicialmente tenía como su público objetivo los colegios, pero luego los programas de emprendimiento, gracias a la Intervención Nacional de Aprendizaje SENA, en el año 2018, junto al programa Emprender, vieron que este programa era muy bueno para toda la población desplazada y decidió beneficiarlos dándoles educación técnica y un acompañamiento social para que después ellos puedan acceder a una suma de dinero que entrega el Fondo Emprender y coloquen su propia empresa. Es muy importante saber que todas las leyes están creadas para su observancia y cumplimiento.